Han pasado 6 décadas desde que el sonido de una guitarra eléctrica sacudió los televisores de medio mundo y aquellas palabras imposibles de olvidar, Batman, irrumpieron en los hogares de toda una generación. Era enero de 1966 y la cadena ABC acababa de lanzar algo que nadie había visto antes. Una serie de superhéroes que se tomaba a sí misma con absoluta seriedad y al mismo tiempo con una ironía perfectamente calculada. Colores imposibles, efectos de sonido dibujados en pantalla, villanos con monólogos teatrales y un héroe vestido de murciélago que nunca perdía la compostura. Batman no era solo entretenimiento, era un fenómeno cultural que transformaría para siempre la relación entre los cómics y la televisión. Pero lo que de verdad hizo grande a esa serie fue su elenco. Actores de teatro clásico, estrellas de cabaret, bailarinas de ballet, impresionistas, cowboys de western. Todos confluyeron en los estudios de la Fox para dar vida a Gotham City. Algunos eran leyendas antes de ponerse el disfraz. Otros encontraron en aquel set su momento de gloria más duradero. Y todos, sin excepción, dejaron una huella que el tiempo no ha podido borrar. Hoy, en 2026, cuando la serie cumple 60 años de vida, es el momento de volver a mirarlos. De preguntarnos qué fue de aquellos actores que dieron vida a Batman, Robin, Batgirl y a los villanos más extravagantes de la televisión. Sus historias son, muchas veces, más asombrosas que cualquier episodio que pudiera escribir guionista alguno. Número 1. Neil Hamilton. El comisario Gordon. Neil Hamilton fue el actor que prestó su rostro al comisario James Gordon, el hombre más agobiado de Gotham City, durante las 3 temporadas completas y la película teatral de 1966. Neil tenía 66 años cuando comenzaron las grabaciones y llevaba consigo décadas de historia de Hollywood grabadas en la memoria. Antes de Batman, Neil Hamilton había sido una auténtica estrella del cine mudo y del primer cine sonoro. En los años 20 y 30, su nombre aparecía en los créditos junto a Buster Keaton y otras leyendas de la gran pantalla. Era un galán clásico del Hollywood dorado, hasta que el cambio de gustos del público relegó su carrera a un segundo plano. Pero la vida, a veces, tiene el hábito de devolver lo que parecía perdido. Batman le dio a Neil Hamilton algo que pocos actores reciben tan tarde en su carrera: una segunda juventud frente a las cámaras. A sus 66 años, millones de espectadores aprendieron a conocer su rostro como el del hombre que marcaba el teléfono rojo para llamar al caballero oscuro. Neil lo hacía con elegancia y sin quejarse jamás, incluso cuando las tramas rozaban el absurdo más delicioso. Se adaptó al tono camp de la serie con una profesionalidad que muchos colegas suyos admiraron en silencio. Estuvo casado con su esposa Elsa durante más de 40 años hasta su muerte. Neil Hamilton falleció el 24 de septiembre de 1984 a los 85 años, víctima de complicaciones derivadas de un ataque de asma. Se fue sin llegar a ver la explosión de nostalgia que la serie provocaría en las décadas siguientes. Pero dejó un legado claro. El comisario Gordon que él interpretó marcó el molde para todos los que vendrían después. Número 2. Stafford Rep. El jefe O'Hara. Stafford Rep era el hombre que ponía la nota cómica más involuntaria de toda la comisaría de Gotham. Su personaje, el jefe O'Hara, era la mano derecha del comisario Gordon. Leal, servicial y permanentemente desconcertado por los planes de los villanos. Stafford tenía 47 años cuando comenzó la serie en 1966, y su sentido del ritmo cómico convirtió a O'Hara en uno de los personajes más queridos del reparto, aunque nunca fuera protagonista. Antes de Batman, Stafford había construido una carrera sólida en los westerns y comedias televisivas de los años 50, ese tipo de trabajos constantes que sostienen la industria desde la sombra, pero que pocas veces dan fama. Sabía hacer reír con una sola mirada, elevar las cejas en el momento exacto y pronunciar su exclamación de asombro con una sinceridad que arrancaba carcajadas. Cuando la serie terminó en 1968, Stafford continuó apareciendo en diversas producciones televisivas, pero nunca volvió a encontrar un papel que le brindara la misma visibilidad. Y entonces
llegó la tragedia. El 5 de noviembre de 1974, Stafford Rep falleció de un ataque al corazón mientras se encontraba en el hipódromo de Hollywood Park. Tenía apenas 56 años, convirtiéndose en uno de los primeros miembros del elenco principal en desaparecer. El jefe O'Hara siempre fue el primero en llegar al escenario del crimen, aunque en la vida real se fue demasiado pronto. Número 3. Madge Blake. La tía Harriet. Madge Blake era el corazón doméstico de la mansión Wayne. Su personaje, la tía Harriet Cooper, vigilaba la casa de Bruce Wayne y Dick Grayson con la mejor de las intenciones y la peor de las perspectivas para descubrir el secreto que se ocultaba bajo sus propios pies. Madge tenía 66 años cuando se estrenó la serie en 1966 y aportó a cada escena una calidez genuina que servía de contrapeso perfecto al caos de Gotham City. Antes de Batman, Madge era ya un rostro familiar para los televidentes estadounidenses. Había interpretado a la madre de Larry Mondello en Leave It to Beaver, estableciéndose como la actriz por excelencia del arquetipo de la madre televisiva norteamericana. Llevaba años trabajando con constancia en series y programas, siempre en papeles secundarios, siempre con un profesionalismo que sus directores valoraban enormemente. Madge convirtió a la tía Harriet en mucho más que un artificio narrativo. Le dio corazón, ingenuidad genuina y humor involuntario. Nunca llegó a descubrir el secreto de la Batcueva que tenía justo debajo de sus pies, y esa ignorancia fue, durante 2 temporadas, uno de los grandes placeres cómicos de la serie. Madge Blake nunca se casó. Dedicó su vida entera al oficio de actuar, y la vida le deparó la más cruel de las ironías. Falleció el 19 de febrero de 1969, apenas unos meses después de que Batman concluyera su emisión, víctima de un paro cardíaco a los 69 años. Nunca supo que la serie que acababa de terminar se convertiría en un clásico imperecedero. Madge Blake merece ser recordada como el alma cálida de la mansión Wayne. Número 4. Alan Napier. Alfred Pennyworth. Alan Napier era un actor británico de envergadura física y teatral que hizo de Alfred Pennyworth el mayordomo más célebre de la historia de la televisión. Con sus imponentes 1,96 metros de altura, su dicción impecable y su presencia escénica cargada de años de formación en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres, Napier prestó a Alfred una dignidad que estableció un estándar para todas las versiones futuras del personaje. Alan tenía 63 años cuando empezaron las grabaciones. Antes de Batman, Alan había trabajado en clásicos de Hollywood como The Uninvited y junto a Errol Flynn en varias producciones de aventuras. Era un actor de oficio meticuloso, formado en la tradición del teatro shakespeariano. Y como dato fascinante que pocos conocen, Alan Napier era primo de Neville Chamberlain, el ex primer ministro británico, una conexión histórica que raramente mencionaba. Su Alfred fue el molde sobre el que todas las versiones posteriores del personaje fueron construidas. El mayordomo como confidente, como figura paternal, como primer guardián del secreto de Batman. Lo interpretó con una gravedad comedida que hacía que incluso los momentos más absurdos de la serie adquirieran una textura diferente cuando él aparecía. Después de la serie, Alan continuó apareciendo en producciones televisivas durante los años 70. Fue padre de una hija, Jennifer. Alan Napier falleció el 8 de agosto de 1988 a los 85 años, víctima de un derrame cerebral. Alfred sirvió a Batman. Alan Napier sirvió al arte de actuar durante más de 5 décadas, y lo hizo siempre con distinción. Número 5. Yvonne Craig. Batgirl / Barbara Gordon. Yvonne Craig llegó a Batman como un tornado. En 1967, cuando la serie comenzaba su tercera y última temporada con los índices de audiencia en descenso, el productor William Dozier tomó una decisión que cambiaría la historia de los superhéroes en televisión: introducir una heroína femenina. El resultado fue Batgirl, y la actriz que la encarnó fue Yvonne Craig. Tenía 30 años cuando se convirtió
en la primera gran superheroína de la televisión estadounidense. Yvonne era, antes de todo, una bailarina de ballet clásico, formada con rigor profesional. Esa base técnica se notaba en cada movimiento que hacía con la capa morada, en cómo ejecutaba las escenas de acción, en cómo su cuerpo comunicaba incluso cuando no hablaba. Había hecho la transición a la actuación con naturalidad, apareciendo junto a Elvis Presley en producciones como Kissing Cousins y It Happened at the World's Fair. Su Batgirl fue revolucionaria. En una época en que las mujeres en la televisión de acción rara vez eran más que objetos de rescate, Yvonne Craig creó un personaje que peleaba solo, pensaba solo y ganaba solo. Para millones de niñas que crecieron en los 60, aquella figura en motocicleta y capa morada fue la primera prueba de que ellas también podían ser las heroínas de la historia. Después de Batman, Yvonne continuó trabajando en televisión, con apariciones memorables en series como Star Trek. Con el paso del tiempo, se reinventó como empresaria de éxito en el sector inmobiliario de Los Ángeles. Estuvo casada en 2 ocasiones y abrazó siempre su legado de Batgirl con generosidad y sentido del humor. Yvonne Craig falleció el 17 de agosto de 2015 a los 78 años, después de que el cáncer de mama se extendiera. La comunidad de los cómics la despidió con una emoción que pocas actrices de su generación recibieron. Porque Yvonne Craig no fue solo una actriz en un disfraz. Fue una pionera que demostró, décadas antes de que se convirtiera en norma, que las superheroínas podían existir, luchar y ganar. Número 6. Burgess Meredith. El Pingüino. El Pingüino de Burgess. Meredith fue uno de los grandes personajes que la televisión ha producido en toda su historia. Con su sombrero de copa, su monóculo, su boquilla de cigarros y ese peculiar contoneo que convirtió en seña de identidad, Meredith creó un villano que 6 décadas después sigue siendo el referente absoluto del personaje. Tenía 58 años cuando apareció por primera vez en pantalla en 1966, y lo haría en 21 episodios y en la película teatral. Lo que pocas personas saben es cómo nació el personaje. Burgess Meredith llevaba 20 años sin fumar cuando le asignaron el papel, pero el traje de látex del pingüino le irritaba la garganta de tal manera que desarrolló un carraspeo gutural involuntario, que rápidamente comprendió que era exactamente lo que el personaje necesitaba. El sonido característico del pingüino, esa especie de graznido aristocrático que se convirtió en su firma sonora, fue un accidente transformado en genialidad. El contoneo, por su parte, surgió de la dificultad para caminar erguido con el relleno del traje. Meredith convertía sus limitaciones físicas en herramientas expresivas con la naturalidad de los verdaderos grandes. Antes de Batman, Meredith era ya un nombre importante en el teatro y el cine estadounidenses. Había trabajado en clásicos como Of Mice and Men, 1939, y había sobrevivido a la lista negra del macartismo, del que salió adelante con la misma resiliencia que demostraría en los años siguientes. Después de Batman, Meredith logró lo que muy pocos de sus colegas consiguieron: evitar completamente la trampa del encasillamiento. Sus interpretaciones del entrenador Mickey Goldmill en Rocky, 1976, y Rocky II, 1979, le valieron 2 nominaciones al Oscar como Mejor Actor de Reparto, y entregaron al público una de las actuaciones más queridas en la historia del cine de género. Burgess Meredith falleció el 9 de septiembre de 1997 a los 89 años, víctima de las complicaciones del Alzheimer y el melanoma. Apareció en más de 150 producciones a lo largo de 7 décadas. El Pingüino fue solo uno de sus grandes papeles. ¿Pero qué papel? Número 7. Burt Ward. Robin / Dick Grayson. Burt Ward tenía apenas 20 años cuando se puso los calzones verdes, las medias amarillas y los guantes rojos que lo convertirían en Robin, el Chico Maravilla. Era 1966, y en la vida real, Burt Jervis Jr., su nombre real, era un joven de Beverly Hills que apenas había actuado antes de presentarse a la audición que cambiaría su destino para siempre. Le eligieron de entre más de 1,100 candidatos porque el productor William Dozier vio en él exactamente lo que necesitaba:
no un actor interpretando a Robin, sino alguien que era Robin de manera natural. Sus exclamaciones de asombro, que pronunció en 357 variaciones distintas a lo largo de los 120 episodios, se convirtieron en parte del vocabulario de toda una generación. Pero detrás del entusiasmo juvenil del personaje había un Burt Ward físicamente comprometido con cada escena. Era cinturón negro en karate, realizaba la mayoría de sus propias escenas de acción y acabó en la sala de urgencias docenas de veces durante el rodaje. Fue además amigo cercano de Bruce Lee, con quien practicaba regularmente, y recibió el galardón de Hombre del Año de la Universidad de Harvard. El encasillamiento le golpeó quizás con más fuerza que a nadie en el reparto. Después de Batman, los años 70 fueron difíciles. Los productores veían el traje de Robin cuando miraban a Burt Ward, y eso era un obstáculo difícil de superar. Él lo reconoció con una honestidad poco frecuente en el mundo del espectáculo, detallando aquella época complicada en su autobiografía. Pero lo que Burt Ward construyó fuera de los estudios lo convierte, hoy, en una figura heroica por razones completamente distintas al mundo de los cómics. En 1994, junto a su esposa Tracy, fundó Gentle Giants Rescue and Adoptions, una organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate de perros de razas grandes en peligro de ser sacrificados. En 30 años de actividad, la organización ha salvado más de 15.500 animales, cada uno encontrando un hogar definitivo y amoroso. En 2020, Burt Ward recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2026, tiene 80 años y continúa activo en convenciones y proyectos relacionados con Batman. El Chico Maravilla creció para salvar vidas de una manera completamente diferente, y sigue maravillando. Número 8. Frank Gorshin. El Acertijo. Si hay un momento que define el tono de toda la serie de Batman, ese momento es el primer episodio, emitido el 12 de enero de 1966. Y en ese episodio, el personaje que lo define todo es el Acertijo de Frank Gorshin. Tenía 32 años en aquel entonces, y lo que ofreció en pantalla fue una explosión actoral que nadie esperaba. Una risa histérica, un cuerpo en movimiento permanente, una intensidad que rozaba los límites del cine de terror disfrazada de comedia de colorines. Frank Gorshin había llegado a la audición siendo ya un reconocido imitador y comediante. Sus imitaciones de James Cagney, Kirk Douglas y Marlon Brando eran legendarias en los circuitos de entretenimiento americano. Pero el Acertijo fue otra cosa. No era una imitación. Era una creación propia de intensidad incendiaria que Gorshin convirtió en algo completamente personal y absolutamente irreproducible. Lo que hizo en aquellos primeros episodios tuvo consecuencias que van más allá de la televisión. El Acertijo era, en los cómics de los años 50, un personaje menor y olvidado. Fueron las interpretaciones de Gorshin las que convencieron a los editores de DC Comics de rescatar al personaje y convertirlo en uno de los grandes antagonistas recurrentes de Batman. Sin Frank Gorshin no existe el Acertijo que conocemos hoy. Sin Frank Gorshin, probablemente Jim Carrey no tiene el papel en Batman Forever, 1995, y Paul Dano no construye su versión oscura en The Batman, 2022. Fue el único actor de toda la serie nominado al premio Emmy por su trabajo, candidato a Mejor Actor de Reparto en Comedia en 1966. Se casó con Cristina Randazzo en 1960 y permanecieron juntos hasta su muerte. Tuvieron un hijo, Mitchell. En sus últimos años encontró uno de sus mayores triunfos en Broadway. Su retrato de George Burns en el espectáculo unipersonal Say Goodnight, Gracie, 2002, recibió una nominación al Tony Award. Gorshin terminó la última función del espectáculo en Memphis. Subió a un avión, sufrió dificultades respiratorias durante el vuelo y falleció en un hospital de Burbank el 17 de mayo de 2005 a los 72 años, víctima de cáncer de pulmón, enfisema y neumonía. El Acertijo siempre preguntó, ¿quién soy? La respuesta, ahora que el tiempo ha hecho su trabajo, es sencilla. Frank Gorshin
Fue uno de los más grandes actores de carácter que produjo el siglo XX, y Batman tuvo la suerte de encontrarlo en el momento justo. Número 9. César Romero, el Joker. Cuando César Romero apareció por primera vez como el Joker en 1966, tenía 59 años y una carrera que ya era por sí sola una leyenda del entretenimiento americano. Latino de raíces cubanas nacido en Nueva York en 1907, Romero había sido durante décadas el arquetipo del amante latino en Hollywood. Galán de los años 30 y 40, bailarín prodigioso, presencia magnética en decenas de películas. Y entonces llegó el Joker. La historia más célebre del personaje es también la más reveladora de su carácter. César Romero se negó categóricamente a afeitarse su famoso bigote para el papel. El departamento de maquillaje tuvo que aplicar el maquillaje blanco del payaso directamente sobre él, y si uno mira con atención, puede verlo perfectamente en pantalla. Esa obstinación no fue vanidad irrelevante. Fue la señal de que Romero llegaba al papel desde una posición de seguridad absoluta. Él era César Romero, y el Joker tendría que aceptarlo tal como era. El resultado fue un Joker que combinaba la amenaza con un delirio genuinamente hilarante. Su carcajada se convirtió en la primera gran carcajada del personaje en la historia visual del cómic. Cuando Jack Nicholson preparaba su versión en 1989, era consciente de la sombra que le precedía. Cuando Heath Ledger redefinió al personaje en 2008, lo hizo en parte contra la tradición establecida por Romero. Todos le deben algo. Después de Batman, César Romero continuó trabajando con regularidad notable en series y telefilmes, siempre impecable, siempre con la elegancia de quien ha dominado su oficio durante medio siglo. Romero nunca se casó y fue siempre discreto sobre su vida privada, con una coherencia que sus contemporáneos respetaron profundamente. Falleció el 1 de enero de 1994 a los 86 años, el primer día de un año nuevo. Como si el Joker hubiera querido hacer una última entrada dramática. César Romero fue el primer Joker, y los primeros siempre tienen un lugar especial en la historia. Número 10. Julie Newmar, la mujer gato. En el universo de Batman, había villanos que daban miedo, otros que hacían reír y otros que fascinaban. Julie Newmar, como la mujer gato, hacía las tres cosas al mismo tiempo, y lo hacía con una gracia que 60 años después sigue siendo imposible de replicar. Tenía 32 años cuando apareció por primera vez en la primera temporada, y lo que creó en aquella primera escena, una mujer que no era víctima ni simplemente malvada, sino algo mucho más complicado y seductor, cambió para siempre el arquetipo de la villana en la cultura popular. Julie Newmar era una criatura de talentos imposibles de separar. Bailarina de ballet clásico desde la infancia, prima ballerina de la Ópera Cívica de Los Ángeles antes de cumplir 20 años, ganadora del premio Tony en 1959 por su actuación en The Marriage Go Round en Broadway y candidata al Globo de Oro. Cuando los productores de Batman la llamaron, su hermano tuvo que convencerla de aceptar, pues ella desconocía al personaje. Llegó con todo ese arsenal de formación encima y se notaba en cada movimiento. El traje negro, diseñado con una costura en S que ella misma había concebido para que siguiera perfectamente las líneas de su cuerpo, mide 1,80 metros, se convirtió en uno de los objetos más famosos de la televisión de los años 60. Newmar lo donó posteriormente al Smithsonian Institution, donde puede verse hoy como pieza de patrimonio cultural americano. No es un traje de actriz, es una obra de arte. Su mujer gato era inteligente, ingeniosa, independiente y, en el fondo, enamorada de Batman de una manera que nunca fue del todo correspondida. Esa tensión, la más interesante que la serie produjo jamás, fue creación casi exclusiva de Newmar, que sabía exactamente cómo calibrar cada mirada, cada paso, cada frase para mantener al espectador en la ambigüedad perfecta. ¿Villana o aliada? ¿Enemiga o amor? La respuesta siempre fue las dos cosas, y ninguna. Después de Batman,
donde interpretó el personaje durante las 2 primeras temporadas antes de dejar el papel a Eartha Kitt para rodar McKenna's Gold. Julie continuó su carrera en cine y televisión. Se reinventó como empresaria, gestionando la empresa inmobiliaria familiar en Los Ángeles, que sigue operando en 2026. Obtuvo patentes de diseño para ropa interior en los años 70. En 2016 y 2017, volvió a prestar su voz a la Mujer Gato en 2 películas animadas de Batman junto a Adam West y Burt Ward, cerrando un círculo de 5 décadas con una elegancia que solo ella podía ofrecer. En enero de 2026, Julie Newmar apareció en una fotografía junto a su amiga Stephanie Powers, que circuló por internet y provocó una oleada de afecto de fans de todo el mundo. Tenía 92 años y seguía siendo la misma, luminosa, elegante e imposible de ignorar. Julie Newmar sigue viva mientras escribimos estas líneas, y la sola idea de que la Mujer Gato original continúe entre nosotros a los 92 años parece perfectamente coherente con su naturaleza legendaria. Ella es la prueba viviente de que el talento genuino no envejece, simplemente se acumula. Número 11. Adam West, Batman/Bruce Wayne. Hay actores que interpretan personajes, y hay actores que se convierten en ellos de tal manera que resulta imposible imaginar que alguien más pudiera haberlo hecho. Adam West pertenecía a la segunda categoría. Cuando Bruce Wayne bajaba por los Batposts y emergía como Batman, lo hacía con una gravedad absolutamente recta, una solemnidad perfectamente calibrada y un sentido del ridículo que era en realidad el mayor regalo que el actor hacía al personaje. West tenía 37 años cuando la serie se estrenó en enero de 1966. El éxito fue instantáneo y brutal. Batman se convirtió en la serie número 1 de Estados Unidos prácticamente de la noche a la mañana. Y entonces, cuando todo parecía abierto, ocurrió lo contrario. Hollywood decidió que Adam West era solo Batman. Los papeles dramáticos se evaporaron. Las productoras no sabían cómo verlo sin el capuchón. Durante años, el actor que había hecho reír y emocionarse a millones de personas se encontró trabajando en apariciones personales, convenciones de fans y películas de bajo presupuesto que no hacían justicia a su talento real. Adam West nunca se amargó. Esa es quizás la parte más admirable de su historia. Habló siempre con franqueza sobre las dificultades del encasillamiento, pero nunca convirtió el resentimiento en el motor de su vida. Y entonces, en los años 2000, llegó su segundo acto. La voz del alcalde Adam West en Family Guy. Un papel que interpretaría durante casi 2 décadas con una autoironía brillante y luminosa que lo presentó ante generaciones que nunca habían visto la serie original. Estuvo casado 3 veces y fue padre de 6 hijos. Hacia el final de su vida, abrazó completamente su herencia como Batman. No como una carga, sino como una responsabilidad alegre. La de haber traído felicidad a generaciones enteras con un personaje que demostraba que la dignidad y el disparate pueden convivir en perfecta armonía. Adam West falleció el 9 de junio de 2017 a los 88 años, después de una breve batalla contra la leucemia. Su Batman definió una era, y ninguna otra versión del personaje, por oscura o espectacular que sea, podrá jamás borrar lo que él construyó. Un legado que dura 60 años. Batman se estrenó el 12 de enero de 1966 y terminó el 14 de marzo de 1968. 120 episodios, 3 temporadas, una película teatral y un elenco que reunía lo mejor de varias generaciones del espectáculo americano. Desde entonces, ha habido muchas versiones del hombre murciélago, más oscuras, más psicológicas, más ambiciosas en sus pretensiones cinematográficas. Ninguna ha sido más querida. El secreto de esa longevidad no está en los efectos especiales, que eran deliberadamente elementales, ni en los guiones, que abrazaban el absurdo con convicción, sino en las personas que los interpretaron. Adam West y Burt Ward construyeron una amistad que duró más de 50 años. Frank Gorshin redefinió a un personaje que llevaba décadas olvidado. Burgess Meredith
demostró que los grandes actores no tienen límites de género. César Romero fue el primer Joker de la historia. Y Julie Newmar creó a la Mujer Gato tal como la conocemos hoy. Si esta historia te ha llegado, si algún recuerdo de infancia ha vuelto mientras leías estas líneas, comparte este video con alguien que también creció escuchando la música de la Bat Señal. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál era tu personaje favorito de la serie? ¿Te identificabas más con Batman o con el Acertijo? ¿Con la seriedad imperturbable de West o con la carcajada de Romero? Las respuestas, 60 años después, siguen siendo las más honestas que damos.